con nuestro invitado, que es el Ceremi del Trabajo y Previsión Social. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Don Ricardo Emnen, que ya lo presentábamos, el Ceremi entonces del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo está, Ceremi? Muchas gracias por comunicarse con nosotros a estas horas de la mañana aquí en Buenos Días, Chiloé. Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días a quienes nos escuchan, a quienes también nos ven por las distintas plataformas. Sabemos que eh, Castro TV es un medio de comunicación que llega y es de bastante interés para los vecinos y vecinas de la comuna de Chiloé. Bueno, también se puede seguir por las distintas partes del mundo incluso. Así que para nosotros un agrado, un gusto estar conversando sobre estos temas y agradecemos también el espacio y el tiempo que nos han otorgado ustedes. Oiga, muchas gracias, Ricardo. Queremos conversar un tema importante y que es el aumento del sueldo mínimo que debería ya o ya se inició a partir del día de ayer, del 1 de julio, donde todas las personas deberían ganar bajo un contrato, ¿no es cierto?, laboral, un sueldo como mínimo de 500.000 pesos. Esto ha sido un trabajo que ha realizado el gobierno actual, ¿no es cierto?, de un aumento gradual y que se esperaba que estos 500.000 pesos pudiesen ya llegar a finales de lo que es el gobierno del presidente Boric. Estaba pronosticado poder hacer este aumento, pero se adelantó. Me imagino que se adelantó considerando los aumentos de distintas cosas que hemos tenido durante los últimos años. Para que nos explique un poquito cómo se va a llevar a cabo este aumento mensual y cómo se va a fiscalizar a nivel, sobre todo con los contratos laborales. Cuéntame un poco cómo ha sido ese trabajo Sí, inicialmente. efectivamente, Patricia, el día de ayer, 1 de julio de este presente año, asistimos a un día histórico para el mundo del trabajo, debido a que el alza del salario mínimo, el ingreso mínimo mensual, tiene distintos nombres, pero finalmente hace alusión a que el trabajador o trabajadora que trabaje en nuestro país por una jornada de trabajo completa, de hoy día 44 como sueldo mínimo, no puede recibir menos de 500.000 pesos brutos. Eso también es una muy buena noticia para el mundo del trabajo, Son 500 debido a mil pesos brutos, entonces. sí, sí, que el sueldo tiene distintos componentes, pero el salario mínimo se sube a 500.000 pesos Ya. ¿Eso brutos. líquido en cuánto quedaría el Ceremi? Depende de las cotizaciones que tenga cada trabajador, Pero pero en general aproximadamente, es un 20% menos, son cerca de 400, dependiendo ahí el plan de salud que tenga, ujú. la AFP, pero en general las cotizaciones obligatorias son de un 20% sumado a salud, que es cerca del 10, 7 la La de previsión, pensiones y un sí. 3% dependiendo también de ahí el porcentaje del AFC. Pero es una muy buena noticia, es una alza histórica, hace más de 30 años, 29 años, para ser específico, no existía un alza en este porcentaje. Recordemos que también que al inicio del mandato de la actual administración del presidente Gabriel Boric, el sueldo mínimo estaba en 350.000 pesos y fue una promesa de campaña, considerando también que el ingreso mínimo tiene que estar sobre los parámetros que permitan a los trabajadores, a las trabajadoras, por lo menos tener una vida más digna, por lo menos salir del rango de los indicadores que establecen los límites de la pobreza. Así que fue un compromiso de campaña adquirido y considerando también, y eso es importante destacar, que las buenas iniciativas, si bien fueron con promesa de gobierno, se cumple incluso antes del plazo establecido, también tuvieron el apoyo y de parte de la misma Central Unitaria de Trabajadores, que ellos fueron importantes aliados para lograr esta alza histórica del salario mínimo, y también en el Congreso de los parlamentarios de los distintos sectores vieron que esto era una buena medida y las buenas medidas hay que apoyarlas, así que Sí. considerando estas voluntades, tenemos hoy día Seremi, un ingreso. disculpe que lo interrumpa, yo creo que, claro que desde todos los sectores yo creo que se quieren entregar condiciones mínimas como un sueldo digno, ¿no es cierto?, para que las personas puedan subsistir al mes. Ha sido difícil durante los últimos años con la inflación que hemos tenido por causas internas y causas externas, digamos, con los conflictos, el alza del petróleo, etcétera, etcétera. Ahora tenemos un alza de una tarifa que es importante, que de,
que es la electricidad, ¿no es cierto?, que va a afectar a muchas familias. Pero también están las pymes, los pequeños empresarios. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos para poder llegar a este consenso y que para que también las pequeñas empresas no tengan que empezar a morir o cerrar por no poder pagar estos sueldos que a lo mejor no les alcanza? ¿Cómo ha sido ese trabajo desde el gobierno con las pequeñas empresas o los Sí. emprendedores también? En cuanto al alza histórica de esto, de llegar a los 500.000 pesos, debemos indicar desde que el inicio del mandato, que estaba en 350.000 aproximadamente, corresponde a un alza nominal, esto es directamente en proporción a de un 40% del ingreso mínimo. Pero también considerando el alza del costo de la vida, el IPC, la inflación, que ha sido notoria en este último periodo a raíz de, bueno, de los efectos económicos de la pandemia y otros aspectos que llevan a tener una inflación tan alta, si bien hoy día controlada por el Banco Central en trabajo en conjunto con el Ministerio de Hacienda, los números hoy día son más normales, si podríamos decir. Esta alza del sueldo mínimo igual indica, sacando todas estas variables que pueden distorsionar un poco la inflación, el IPC, es de un 20%. O sea, igual sigue siendo significativa el alza desde el inicio del mandato hasta ahora, y también va de la mano con una proyección progresiva del alza del sueldo mínimo. Sabemos que esto se fue estipulando por una gradualidad que llevó que en el incremento a 410.000 pesos en el mes de mayo del 2023, después subió a 460 el 1 de septiembre de 2023 y ahora el 1 de julio sube a los 500.000 pesos. Sí, Esta pero alza permite que también las empresas se vayan adecuando a que no sean los 500.000 pesos de una. ¿Pero ha habido algún apoyo? Sobre todo, las empresas a lo mejor pueden manejarse un poquito más y sobre todo con esta gradualidad que usted está nombrando. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, emprendedores que quieren abrir a lo mejor un café o un mini market o tienen un pequeño emprendimiento que necesitan contratar a una persona, por ejemplo, estamos hablando de pequeños, ¿ha habido un trabajo con ellos para no...? Usted mencionó la pandemia. Pensemos que en el periodo de pandemia surgieron muchos emprendimientos. Muchas personas, sobre todo mujeres, se quedaron sin trabajo producto de la pandemia, que tenían que quedarse cuidando a los niños, adultos mayores, ¿no es cierto? Ese rol lo cumplieron principalmente las mujeres y una alternativa para surgir y para poder llevar los ingresos a sus hogares fueron los emprendimientos, cooperativas, se asociaron, ¿no es cierto? Y eso implica un gasto y a veces para poder ir creciendo necesita ir contratando a alguna persona. ¿Cómo es el trabajo que ha realizado el gobierno desde ahí, desde esa mirada, desde el que fue a lo mejor trabajador y ganaba menos del mínimo de esa época y que decidió emprender o que por necesidad tuvo que hacer un emprendimiento y ahora a lo mejor puede ir creciendo, ¿no es cierto? Pero estas cosas a lo mejor asustan a quienes están emprendiendo, a quienes tienen un pequeño negocio. Sí, efectivamente, esa es una preocupación del gobierno y a través del Ministerio de Economía, también fortalecido en la discusión que se dio en el Senado, se estableció un mecanismo conocido también por todos que va a depender de distintos tramos, de distintos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en esta alza del sueldo mínimo. Y eso se traduce específicamente en un subsidio a la contratación. Las empresas, obviamente, dependiendo de su rango, el número de trabajadores, pero pueden postular y si están dentro de los parámetros que protege esta ley, se le otorgará un subsidio para aquellos trabajadores que reciban el sueldo mínimo y esto... Y poder aumentarlo a lo mínimo. Sí, es para llegar al salario mínimo o salario mínimo, de ahí hacia arriba se pueden establecer ¿Y este subsidio qué características tiene que tener la empresa o el emprendedor para poder postular y dónde se puede postular? Es que no lo ha hecho todavía. Sí, tiene que ingresar al Ministerio de Economía, está toda la información, y si es para las pequeñas y medianas empresas. Lo que busca es un subsidio a la mano de obra que trabaje con el sueldo mínimo y depende de los rangos también en los cuales vaya aumentando, también los rangos de cuántos trabajadores tiene la empresa, por eso el detalle se desprende de cada realidad particular, porque el mundo de los emprendimientos es muy variado en distintas áreas. Claro. Algunos están algún tiempo, otros están con mayor tiempo. Incluso de lo que usted comentaba, con buenas prácticas es posible también
tener un buen desarrollo de un establecimiento comercial. Y el día de ayer, en esta alza histórica del sueldo mínimo, visitamos acá en la comuna, en la capital regional, en la comuna de ¿Ya? Puerto Montt, ¿En un Puerto Montt? establecimiento en los cuales ellos tienen 13 trabajadores, incluso algunos con mayor al sueldo mínimo, pero con estas mismas ayudas de parte del Estado, porque es el Estado el que subsidia estos ingresos mínimos para llegar a lo establecido hoy día en la norma. Ellos indicaban que si era una importante apoyo, una importante ayuda para, primero, cumplir con la ley, otorgarles también condiciones más dignas a los trabajadores. Ellos lo recalcaban, que veían que esta alza del sueldo mínimo es beneficioso, también con otras medidas que se han tomado actualmente, como es la reducción de la jornada de trabajo, la ley de conciliación. Tenemos un cúmulo de leyes que tienen un objetivo compartido, que es promover un trabajo digno, un trabajo más seguro también para los y las trabajadoras, y el alza del sueldo mínimo tiene también estas medidas de responsabilidad, como es la gradualidad y la entrega de subsidios, ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Oiga, Seremi, bueno, son buenas noticias. Yo me imagino cualquier aumento en el ingreso familiar es beneficioso. Pero bueno, hablamos inicialmente, claro, y usted también lo mencionaba, el aumento también de muchas cosas durante este último periodo. Em, ¿Cuánto es lo mínimo que tendría que ganar o el ingreso familiar de una persona para solventar las cosas básicas dentro de lo que se considera con 500.000 pesos? ¿Se ha considerado eso? Porque si a una familia le van a aumentar hasta un 40 o 50% de la tarifa eléctrica, esto, como decía usted, vendría básicamente a equiparar un poquito los aumentos, ¿no? De lo que ha sido el costo de la vida, que ha aumentado bastante. Sí, en el aspecto específico del el alza de las cuentas eléctricas, que también fueron desde ayer lunes 1 de julio, de parte del gobierno y también con un trabajo mancomunado con los parlamentarios en el Congreso, se llegó a establecer este subsidio eléctrico para las personas que están en el registro social de hogares, para el 40%, pero sin embargo el presidente también lo anunció ayer, que gracias al trabajo y las buenas voluntades que existen de parte de todos los actores, que son finalmente, porque el administrativo es el que tiene el gobierno de turno, tiene que administrar los servicios, pero también hay un poder ejecutivo, el poder legislativo en este caso, que Claro. son, aprueban las leyes, y en este caso hay voluntades para abrir, por lo menos, conversar la posibilidad de aumentar los subsidios eléctricos, pero esto también requiere responsabilidad fiscal. El ministro Mario Marcel lo comentó en su oportunidad, Sí. para aumentar todo este tipo de subsidios tenemos que tener financiamiento, y el financiamiento aquí no es otro, sino con una reforma tributaria o un cumplimiento tributario más acorde a la actualidad, en donde la evasión y la ilusión se vayan disminuyendo, y sin duda tendremos los fondos necesarios para atender a muchas contingencias de los cuales se requiere, pero aumentar el subsidio a las alzas eléctricas también es una prioridad que se está explorando, y esperemos que de aquí a un par de semanas más ya tengamos noticias positivas en base a ello. Sí, lo comentábamos que todavía se está conversando para poder ampliar este subsidio, pero como dice usted, tiene que sacarse de algún lugar ese dinero y es claro. Ahí escuchábamos que una de las opciones era aumentar entonces los impuestos a empresas que tenían más impacto eléctrico, ¿no es cierto?, en nuestro país. Y recordando un poco, usted nombraba ahí al ministro Marcel, también hay otros puntos que vienen relacionados un poco con el aumento del sueldo mínimo, que están relacionados con la política salarial integral, ¿no? Seremi, como diálogos tripartitos, donde se focalizan a familias para ayudar a familias que están en situaciones más vulnerables, por ejemplo, para familias que no tienen empleo y que han tenido algún tipo de subsidio, asignación familiar. ¿Qué pasa con esas personas que logran conseguir empleo? ¿Qué pasa con todos esos subsidios? Por ejemplo, tenemos los reajustes de los montos de subsidio único familiar, se encuentra la asignación familiar también. Eh, ¿Qué pasa con esas personas? ¿Pierden esos subsidios? Hay una etapa donde esa persona piense que cuando una persona está sin empleo, el endeudamiento crece bastante también, ¿no? ¿Hay Sí, alguna política con respecto a eso que viene relacionado con el aumento del sueldo mínimo? sí, en cuanto al aumento
del ingreso mínimo también es el parámetro para otros tipos de ayuda o también subsidio, o incluso algunos, el derecho de alimentos, la pensión Ujú. de alimentos también se va reajustando al ingreso mínimo si es que quedó acordada en ese monto y también por la variación del IPC. Y en ese sentido, el alza del sueldo mínimo también va de la mano con acuerdos que se llegó con la misma Central Unitaria de Trabajadores, que es aumentar, por lo menos para este año, en un 4,5% los valores del subsidio único familiar y la ¿Ya? asignación familiar. Eso también es positivo a partir de ahora del 1 de julio. Y también existen un proyecto de ley para reactivar durante los meses de invierno, que se tiene también que tramitar en el Congreso y tener además el financiamiento correspondiente del el bolsillo familiar electrónico, que apoya a aquellas familias de menores ingresos más vulnerables para la compra de alimentos. Esto quiere decir que el sueldo mínimo sí, es una muy buena noticia de que se aumente en este alza, insistimos que es histórica, hace 29 años que no se aumentaba en este porcentaje, un alza real igual significativa de un 20% desde que comenzó el mandato del Sí. presidente Gabriel Boric, de un 40% nominal, de los 350 ahora a los 500, pero además va de la mano con ayuda a las mismas familias, no es que el alza del sueldo mínimo les vaya a afectar en su subsidio o en otro tipo de beneficios que reciban de parte del Estado, al contrario, se fortalece estos mismos para que Suma, vaya digamos, ¿no? no exista ninguna. La implementación de las leyes tiene que ser armoniosa y eso se ha encargado de un trabajo legislativo por los ministerios que están detrás de ellos, que es Hacienda, Economía y Trabajo, y además con un apoyo también importante y también en nuestra región para aquellos emprendedores, trabajadores, pequeñas y medianas empresas que tienen que también aumentar el salario mínimo, pero para ellos va a haber un subsidio en el evento y que también que cumplan con los requisitos para que esta alza no sea responsable y no afecte el desarrollo económico, porque también podemos establecer de que en temas económicos a veces hay Ujú. medios dogmas, ciertas frases que son sacramentales, que la experiencia real, empírica, se ha demostrado de desmitificarla. Uno de ellos es que el aumento del sueldo mínimo va a producir desempleo, o que la misma reducción de la jornada de trabajo, de las 45, ahora a las 44, hasta de manera progresiva, a llegar a las 40 horas en 2028, también iba a tener un impacto en la economía o los puestos de trabajo. Hoy, a 2 meses, un poco más de la entrada en vigencia, se ha demostrado que desde abril hasta ahora ha sido una implementación correcta, también de buena forma llevada por los empleadores en conjunto con conversaciones con los trabajadores, y los beneficios son evidentes, hay menos licencias médicas, los trabajadores con las empresas que hemos conversado están con más ganas, están más productivos, tampoco se ha significado disminución de la mano de obra, y es algo también compartido por los mismos empleadores. Lo del sueldo mínimo también. Esto beneficia a los trabajadores, otorga condiciones más dignas, porque ese es el objetivo de con lo que uno trabaje, por lo menos sea posible vivir de manera digna. Perfecto, entonces aquí queríamos un poco informar a todas las personas de este aumento del salario mínimo que beneficia alrededor de 800.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país, ¿no? Y también importante para aquellos que son pequeñas empresas, medianas y pequeñas empresas, ¿no es cierto?, que también pueden tener la opción. Las postulaciones ya fueron, o a partir también del 1 de julio empiezan a abrirse las postulaciones para estos subsidios para poder llegar a los 500.000 pesos para sus trabajadores. Las postulaciones y las formas están desde que se aprobó esta ley, que Ujú. comenzó gradualmente a aumentar desde el año pasado, desde el 2023. Así que Ya. no es ¿Y algo que cuánto comience ahora, sino que está está establecido. establecido? Y viene ya, va sumando, ahora que aumentó a 500.000 pesos, inmediatamente a esa empresa el subsidio aumenta también, ¿no? Sí, exacto. Por eso es bueno que se haya dado de esta forma, porque antes nos acordamos en anteriores años atrás, la discusión era cada vez se discutía cuáles eran las condiciones del sueldo mínimo, había incerteza de cuánto iba a aumentar. Hoy día tenemos un panorama claro de cuál va a ser el aumento de aquí por lo menos durante este año, también el próximo año, y además se está formando una mesa de ingreso mínimo para que se establezcan también los parámetros objetivos, responsables de este aumento. Y los subsidios también se van adecuando conforme a las alzas que se vayan dando de aquí a futuro. Y en nuestra región ya existen
28.000 trabajadores que tienen subsidios al empleo por este mecanismo de ingreso, del aumento del ingreso mínimo. Son cerca de 9.200 empresas que tienen subsidio o trabajadores con subsidio en este sentido, y eso implica un gasto fiscal de más de 7.500 millones de pesos. Así que eso se está inyectando en la economía local y esperemos, y ha sido satisfactorio, ha sido viable. Tenemos más de casi un año y medio de la implementación de este sistema de subsidios para el ingreso mínimo. ¿Y el subsidio tiene alguna duración? ¿Tiene fecha de caducidad? ¿Un año, 2 años? ¿O se puede ir Sí, activando, digamos, o renovando? estará en primera instancia porque va a depender igual de las próximas alzas al sueldo mínimo y de la discusión que se llegue a establecer para cómo se va a aumentar de aquí a futuro, pero en principio este subsidio está vigente hasta abril del 2025, casi un año más. Perfecto. Oiga, Seremi, muchas gracias porque, bueno, esta es una muy buena noticia, el aumento del sueldo mínimo, ¿no es cierto? Lamentablemente ha ido de la mano con el aumento del costo de la vida, entonces también va como nivelando la cancha un poco para poder llegar. Sabemos que es muy difícil en esos momentos llegar a fin de mes con todo lo caro que es nuestro país, arriendo, hipoteca, gastos en salud, farmacia, ¿no es cierto? Es uno de los países de Sudamérica donde los medicamentos son más caros. Bueno, que también ahí está el apoyo con estos convenios, ¿no es cierto?, que se realizan con las farmacias para poder bajar un poco los costos, pero es una muy buena noticia porque lo importante, Seremi, es trabajar de forma transversal para mejorar las condiciones y entregar más dignidad a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Muchas gracias por esta entrevista. Patricia, muchas gracias por el tiempo y agradecemos también el espacio de las noticias buenas, también comentarlas, informar a la ciudadanía sobre esta importante alza del salario mínimo. Hoy día los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que laboren con un contrato no van a poder, el sueldo mínimo va a ser de 500.000 pesos, lo que es algo también ansiado, histórico, incluso una promesa de campaña que se cumplió antes del plazo establecido, porque cuando las buenas medidas llegamos todos a acuerdo, la verdad que el beneficio de la ciudadanía es evidente y eso no podemos seguir esperando. Perfecto, muchas gracias. Ahí estábamos entonces conversando con el Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Los Lagos, el señor Ricardo Ebner, hablando de este aumento que empezó ya a partir de este mes, ¿no es cierto? A fin de mes ya las personas, cuando les llegue el sueldo, van a tener un aumento ahí en su sueldo, en el caso de que sean personas que ganen el sueldo mínimo. Muchas gracias, Seremi, que esté muy bien. Que tengan muy buena jornada. Hasta luego. Igualmente, que le vaya muy bien. Bueno, y nosotros ahí les queríamos contar un poco, abordar un tema que de repente las personas no lo tienen muy claro, no saben bien si tienen que hacer alguna tramitación para que les aumenten el sueldo los empresarios o las pequeñas empresas cuando son negocios familiares, chiquititos, ¿no es cierto? No saben. Bueno, si usted tenía el subsidio, ahí lo dejó el Seremi claro, esto se mantiene por un tiempo hasta el 2025 y si no lo ha hecho aún puede ahí acudir a la página del Ministerio de Economía para averiguar qué condiciones, qué requisitos necesita y cómo postular a este subsidio para poder pagarle a sus trabajadores el sueldo mínimo que ahora, a partir de ahora, son 500.000 pesos.